Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos que escuchan este estudio de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos y pongámonos cómodos para escuchar lo que Dios nos va a enseñar en esta tarde. Vamos a ver un poco de las decisiones y en este caso vamos a hablar de una decisión bien hecha. Como punto de partida tomaremos 2 Corintios 5:14 que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esto nos va a servir como base para lo que vamos a estudiar. Aquí hay varios sujetos de suma importancia que considerar, pero yo lo tomo solamente como principio para analizar esto de las decisiones. Y una decisión hecha con la mente y el corazón, hecha libremente, sin vicios, es muy buena. Así es como se deben de tomar las decisiones, pero en este caso, la decisión para obedecer el Evangelio. De esto es lo que vamos a tratar. Realmente, en el estado que nos debemos de encontrar para tomar la decisión. Escrituras como estas hablan bastante bien de una decisión bien tomada o bien hecha. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahí está el dato más importante: obedecido de corazón. La doctrina del Señor. No fingidamente, no por presiones ajenas a la buena voluntad, sino de buena voluntad. Una decisión viciada será siempre un fracaso. Mire usted, otra escritura, todo lo contrario a lo que dice la primera que hemos leído. Dice aquí, profesan conocer a Dios, muchos supuestos cristianos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ve usted por qué dije que una decisión viciada será un fracaso vergonzoso o un vergonzoso fracaso? Porque el supuesto cristiano que ha hecho una mala decisión, por mucho que se esfuerce, sus actos, su conducta siempre dará acciones deshonrosas. Como lo estamos viendo aquí, con la boca se profesa una cosa, pero con los hechos todo lo contrario. Qué pena, qué deshonra para el Señor, qué vergüenza. Evitemos eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo una decisión bien hecha. Nadie debe traer al mundo a la iglesia. Si usted lee la cartita de Judas, se va a dar cuenta que Judas tenía una necesidad muy grande de escribirle a la iglesia. Y él dice en su verso 3, hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros, haciéndoles saber, dice él, dándoles a conocer lo que sucedía. Y dice el 4, porque muchos hombres han entrado encubiertamente, desde los que de antes habían sido destinados a esa condenación. Y luego habla de hombres que manchan la carne y que son contumaces, que son realmente inicuos, porque adentro de la iglesia vuelven en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto es a lo que en este estudio yo me propongo evitar, que nuestras vidas, que en nuestras congregaciones de la iglesia del Señor
se evite al máximo el introducir cosas pecaminosas que son realmente una vergüenza. Escuchemos a Cristo con atención. Esto es importantísimo. Pongamos mucha atención a las palabras del Señor, porque la palabra del Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, note usted, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene una eficacia enorme la palabra de Dios, por eso es necesario escuchar con atención. En Marcos 4:21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Otra escritura dice, se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y en el verso 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Ve usted? Piense en lo que dice el versículo primero acerca de la eficacia y la penetración de la palabra, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Y esto que estamos leyendo acá en el 22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Dios tiene conocimiento pleno de todo, de lo más escondido que usted y yo tengamos las ideas o los sentimientos, en lo más profundo de nuestro ser, ahí conoce Dios la situación, cómo nos encontramos. Y si alguno tiene oídos, dice el Señor, dice, para oír, oiga. Es importante entender esto. Los oídos tienen una gran función en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, y es necesario saber usarlos. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Escuchemos con atención, por lo tanto, lo que el Señor nos dice. Cristo nos pide una entrega total. Cualquiera que quiera venir a Cristo, tiene que pensarlo muy bien y hacer una decisión bien hecha. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí hablemos de prioridades, no de odio, no de ese tipo de ideas, sino de prioridades. Si nosotros ponemos antes que al Señor Jesús, papá o mamá o mujer o hijos o hermanos o hermanas o aún mi propia vida, yo no sirvo, no estoy en condiciones, no soy apto para ser discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque todo esto es necesario dejarlo para poder seguir a Jesús. Cristo nos pide que hagamos una evaluación antes de tomar la decisión. Esto es importantísimo. El Señor, nosotros decimos normalmente o comúnmente, entre personas decimos, sobre aviso no hay engaño. En otras ocasiones dice, así sabemos a qué atenernos. Cristo nos dice claramente que hagamos una evaluación de nuestra vida. Si no estamos en condiciones, no tenemos que comprometernos. Es mejor no comprometernos y perdernos sin esos compromisos que venir a Cristo a traerle deshonra, vergüenza y hacernos más daño a nosotros. No es aconsejable, por supuesto, hacer caso omiso, sino lo importante es tomar las cosas en serio, darnos el tiempo, analizar, entender, reflexionar y corregir, obedecer las cosas. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ver
a ver si tiene lo que necesita para acabar tal obra. ¿O qué rey? Es otro ejemplo. Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo quiere que todos seamos sus discípulos. A todos nos invita a escuchar su palabra, a analizarla, entenderla y obedecerla, pero nos advierte que si esto no lo analizamos primero, si esto no lo sopesamos y luego hacemos una decisión bien hecha, no vamos a poder. En el camino nos vamos a quedar. No vamos a poder vivir la vida que Él espera que vivamos. Cuando no se toma en cuenta lo que Cristo dice, se presentan serios conflictos, muy, pero muy difíciles. En Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, fíjese nada más. Todos en la iglesia de Filipos, según Pablo cuando escribe, estaban interesados solamente en lo suyo, en lo personal, haciendo obviamente o claramente poniendo en evidencia que estos principios planteados por Jesús para analizarlos y aplicarlos antes de obedecer, no los estaban tomando en cuenta. Y si a ellos les pasaron cosas difíciles y penosas por no poder seguir apropiadamente las enseñanzas del Señor, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesús. En el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Para seguir a Jesús se tiene que tener esta disposición de corazón, sino cada cual también por lo de los otros. Hay una cosa bastante interesante que sucede, que mucha gente obedece y viene a Cristo, pero no saben vivir en sociedad. Por desgracia, no saben vivir unidos a otras personas, como el caso de la iglesia, que es una hermandad, que es realmente una familia numerosa, en la que diferimos mucho unos de otros, en la manera de ser. Y mucha gente no sabe vivir así y prefiere mejor aislarse, vivir solo. Y esto es un conflicto, esto no puede ser así. Cristo nos llama a vivir como hijas, como hijos de Dios, en conformidad, en amor, en paz, en armonía y participando todos de los mismos pensamientos, de los mismos deseos, de los mismos propósitos. Pero esto se obstruye muy mal cuando las cosas no se hacen bien. No mirando cada uno por lo suyo propio. En Cristo no se puede vivir así, sino cada cual también por lo de los otros, porque somos hermanos los unos de los otros. Antes de ser cristianos, uno no tiene ninguna idea y mucho menos el deseo, la intención de vivir así en esta comunión con los demás. Entonces es algo nuevo que hay que aprender, hay que aplicar y hay que vivir porque es maravilloso. Una decisión hecha con conocimiento de lo que se hace es muy buena, es muy benéfica, es muy importante. Con pleno conocimiento de lo que se hace, se debe decidir voluntariamente y libre de vicios, como aquí tengo algunos señalamientos de lo que son los vicios, por lo menos lo que en el terreno del derecho se reconoce como vicios. Ellos lo manejan cuando se hace una decisión, una compra o algo por el estilo, que la persona firma, que hace un compromiso, que esto sea libre de vicios. Le llaman vicios a lo que es la violencia, que no firme nadie bajo violencia, tampoco en la ignorancia, porque la ignorancia de aquello que se está haciendo o decidiendo, eso es un vicio. El error equivocadamente o el miedo a hacerlo por miedo o algunas otras cosas. Bueno, yo pongo esto aquí
para que veamos que nuestra conciencia, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro corazón, al momento de analizar bien el llamado de Jesús, la palabra de Dios, y decidamos obedecerlo, tenemos que ser inteligentes y aplicar estas cosas, hacerlo libre, voluntariamente y libre de vicios. Que no lo hagamos como lo que dijo Judas allá, entrar encubiertamente, que nadie entre por intereses mezquinos o personales, que nadie entre por sacar provecho de alguna manera a los demás, que nadie entre fingiendo buena obediencia y buena devoción al Señor. No, hay que hacerlo libre, honesta y sinceramente. Aquí tenemos algunas fases que analizar para ver o entender estas cosas. Fase 1. En esta fase hacemos el análisis de reconocimiento. Necesitamos saber por qué vamos a obedecer el Evangelio. ¿Por qué vamos a obedecer a Cristo? ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Cuál es su planteamiento? ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, en la fase 1 analizaremos algunas cosas. El reconocimiento del por qué. Otra vez el verso inicial. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, lo que sigue lo voy a poner en la fase 3, pero aquí, el amor de Cristo, esto es lo que vamos a ver inicialmente. Debemos conocer el amor de Cristo, por lo menos de la manera que sea correcto para poder hacer la decisión. Porque dice que el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir significa obligar, nos obliga, nos hace actuar de manera personal, es decir, es una fuerza que viene del conocimiento de la mente y del corazón, que nos empuja a obedecer o a hacer aquello que se nos está pidiendo. El amor, esto tiene que ver con nuestro corazón, porque el amor va a nuestras emociones, va a nuestro corazón. Y el entendimiento viene de la mente. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando, donde la mente participa, donde nosotros nos detenemos o pensamos detenidamente en aquello que Dios nos está mostrando. Pensando esto, ¿qué es lo que Dios nos muestra y que nos constriñe tan duro el corazón? Nos muestra que si uno murió por todos, bueno, aquí está el amor. Esto es lo que vamos a ver. Y una vez que lo entendamos, entonces se debe de hacer la decisión. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el estado en que todo mundo sin Dios se encuentra, Cristo murió por nosotros. Es una información maravillosa. Cristo murió, el Hijo de Dios, santo, sublime, sin mancha, y murió por gente pecadora, murió por los pecadores. Esto es la verdad, y al llegar esta información a la mente y pasándola a nosotros al corazón, ahí es donde se va formando esta gran verdad de que nos constriñe, nos obliga, analizando bien estas cosas. Cristo murió por todos. Y vamos a la profecía de Isaías, un capítulo por demás gramático. Dice el verso 4 del 53 de Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Habla de las enfermedades terribles del alma. Y sufrió nuestros dolores, lo que nosotros merecíamos como castigo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mucha gente, incluso se han hecho películas, se han hecho de muchas maneras se ha dramatizado y se ha visualizado aquello que le sucedió a Jesús. Y algunas veces es conmovedor lo que se ve, pero de ahí no pasa.
nosotros trataremos de poner en el corazón bien razonado lo que estamos leyendo. Y aquí hay un hombre que sufrió nuestros dolores, que llevó nuestras enfermedades, y aún nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, por azotado de Dios. El verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Esto es un golpe directo a nuestro corazón. La causa de todo lo que él sufrió fue por mi culpa. El herido fue por mis rebeliones, empezando con su pueblo querido, el pueblo de Israel, y de allí todo ser humano. Molido, note usted, molido por nuestros pecados. Ahí está incluido usted, ahí estoy incluido yo. El castigo de nuestra paz para ponernos en paz con nuestro Padre Celestial fue sobre él. Lo que él sufrió por nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados, la salud del alma. Y cuando lo tomaron preso y lo llevaron a juicio, aquí dice, desnudándole, eso lo hicieron los soldados para burlarse, para ridiculizarlo. Le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, burlándose de él. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Una burla despiadada que hicieron de él. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Mas Jesús, habiendo otra vez ya en la cruz, clamado a gran voz, entregó el espíritu. Tanto lo torturaron, tanto lo humillaron, y finalmente muere crucificado, muere en la cruz. Bueno, el amor de Cristo, cuando hizo todo esto, lo hizo por usted y por mí, no lo ignore. Porque si usted lo ignora y hace caso omiso de esto, entonces todo el sacrificio que el Señor hizo, todo el amor que el Señor nos mostró, a usted no le aprovechará de nada, no le va a servir de nada. Por la desobediencia, por la dureza del corazón, por la incredulidad del corazón de la persona. Dios ha hecho mucho, nos ama demasiado, lo ha hecho todo y ha hecho más de lo que debió hacer por nosotros, por amor a nuestras almas. Y por eso es importante analizarlo para poder hacer una decisión bien hecha. Que nadie nos obligue, que nadie nos force a tomar una decisión, que nadie nos engañe, que nadie nos haga tomar un camino equivocado, una doctrina extraña y ajena a la del Señor Jesús. Eso no lo debemos permitir. Entonces, considerando esto, tendremos lo suficiente de información, de conocimiento para hacer una decisión bien hecha. Entramos a la fase 2. Ya en lo que hemos analizado es a lo que llamamos la fase de reconocimiento. Ya hemos visto, aunque sea de manera leve, en qué consiste el amor que Cristo nos ofrece. Un sacrificio jamás visto en este mundo, un sacrificio jamás igualado por nadie. Y en la fase 2 viene la comprensión del amor de Dios por todos los hombres, por todos, no nada más por uno, sino por todos. Y por todos murió. Ese es el alcance de su amor. Para que los que viven, ahí está la razón, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice mi comentario: después de estudiar muy bien las fases 1 y 2, comprendimos por qué murió Cristo y para qué, así nos vimos obligados a cumplir con la fase 3, que es muy importante también. Fase 3. El amor de Cristo nos constriñe o nos guía a la obediencia después de un análisis concienzudo de lo que hemos presentado aquí.
Y dice, luego todos murieron. Es esa la conclusión que llega nuestro razonamiento y nuestro corazón después de manera personal analizar lo que hemos visto, y nosotros estamos en disposición total de dar este paso, lo que vemos en la fase 3. Nos guía el Señor hacia donde debemos ir. ¿Sabe a dónde nos guía? A la cruz. Necesitamos morir, porque dice allí, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron, porque Él murió por todos para que los que viven, en otras palabras, toda la humanidad, ya no viva más en este mundo para sí, para el pecado, para la inmundicia. No, ya no. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Luego todos murieron. Miren nada más. Toda persona que viene a Cristo debe conocer bien esto que estamos tratando aquí. Hacer una decisión bien pensada, libre y voluntaria. Bien pensada. No se apresure. Analice, estudie, piense, reflexione, medite, digiera lo que está estudiando y haga su decisión. Pero no se quede ahí. No se quede escuchando solamente una y otra vez. No. Tome la decisión. Ármese de valor y tome la decisión antes de que se le haga tarde. Aquí viene la fase 4. Después de entender y creer todo, se decide morir con Cristo. Esto es muy importante. Estoy mostrándole a usted el fundamento de la obediencia a Cristo. La base principal, de donde se parte, de donde estamos cuando el Señor nos encuentra y nos llama. O decidimos bien y vamos a salir bien librados. O decidimos mal y no vamos a ir muy lejos. Esto es muy importante, porque de esto depende nuestra felicidad futura en compañía o en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, porque Cristo nos pide que hagamos esto para poder seguirlo. ¿Se acuerda que en la escritura leída dice que aún debemos de renunciar a nuestra propia vida? Y que si no se hace, no puede ser discípulo del Señor. Otra escritura dice, y el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Esto es también muy necesario. Luego, en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre es la antigua personalidad, la naturaleza pecaminosa en que nosotros crecimos en este mundo y en que vivimos fuera de Cristo. Ese es el viejo hombre. Yo diría aquí, incluimos también aquí el mal carácter. Sí, el carácter pecaminoso, el carácter deshonesto, violento, injusto. Pero entonces lo que se escribe aquí es para nuestro conocimiento. Sabiendo esto nosotros lo entendemos, lo que hemos pasado por aquí lo entendemos muy bien. Pero habrá quien no lo entiende porque aún no ha recorrido este camino, y por eso estamos explicando aquí de esta forma, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Cuando el hombre hizo la decisión de seguir a Cristo sobre cualquier cosa, incondicionalmente, porque se dio cuenta del gran amor que Cristo le tiene. Se dio cuenta de la justicia de Dios otorgada en Cristo al morir para cubrir nuestros pecados. Se dio cuenta que en Él está la vida eterna. Y entonces también se dio cuenta que hacer caso omiso de estas cosas equivale a un castigo terrible, porque el hombre, no que Cristo le dé ese castigo, el hombre ya está en condenación. Por eso Cristo vino para salvarlo. Pero si no quiere la salvación, obviamente va a morir en esa condenación. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él,
Usted fue solito, como recalco mucho, libre y voluntariamente a la cruz. Esto hablando figurativamente, espiritualmente, no literalmente, pero usted llevó su corazón a Cristo y murió al pecado, así como Él lo hizo en la cruz. Usted murió al mundo, a sus deseos y pasiones, como dice aquí en Gálatas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es, no crucificó el cuerpo literal, crucificó sus deseos de pecado que están en su corazón, en su carne. Usted voluntariamente les dio muerte con Cristo. Y por eso acá en el capítulo 6 de Romanos se dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos. Ahí está la razón por qué se hizo, que no sirvamos más al pecado. Yo creo sinceramente que esto es muy sencillo y fácil de entender. No hay necesidad de mucha explicación. Cuando una persona en la iglesia cae constantemente en conducta pecaminosa, tal vez no recuerda esto que hizo o no lo hizo sencillamente. Tal vez entró encubiertamente, como le he dicho lo que Judas escribió. Porque si no se hace esto, oiga usted, los obstáculos de una mala decisión son terribles. Sí, no caigamos, que nadie caiga en ese ejemplo de desobediencia. Dice el primero, los deseos de la carne, cuando la persona no hace la decisión correcta, siguen gobernando al supuesto cristiano. Es decir, el cristiano aparentemente decide obedecer a Cristo, se bautiza, empieza a reunirse con los santos, con la iglesia del Señor, empieza a trabajar según en una vida nueva. Sin embargo, le sorprende constantemente y diariamente, le sorprende un sentimiento, unas ideas que no corresponden a cristiano de verdad, y sentimientos y deseos extraños a la vida de Cristo. Y por eso le digo que son un verdadero obstáculo cuando se hace una mala decisión. Estas cosas carnales y pecaminosas son muy, muy malas para la propia persona. ¿Por qué? Porque siguen gobernando al propio cristiano en su mala manera de vivir. Aquí hay un ejemplo. 1 Corintios 3, porque aún sois carnales, les dice el apóstol Pablo a los corintios. Pues habiendo entre vosotros celos, los celos es una carnalidad pecaminosa en el hombre, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El problema en Corinto, había muchísimos problemas de conducta interna en la iglesia, pero es que como Pablo les describe aquí, seguían en la carne, seguían siendo carnales, estaban dominados por sus deseos carnales. ¿Qué pasó? Le decía yo que esto no necesita mucha explicación. Con un poco de cuidado, todos lo entendemos fácilmente. ¿Por qué? Mire usted, note usted arriba, qué bueno que aquí tenemos las escrituras para analizarlas frente a frente. Vea el verso 24 del capítulo 5. Los que son de Cristo, sí, los que realmente son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es una realidad innegable. El que vino realmente y de todo corazón a Cristo hizo eso. Crucificó su viejo hombre. Crucificó la carne con sus pasiones y deseos. Y vuelve a recargársele en el capítulo 6 de Romanos 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado ya con Cristo. Y con el fin o con el propósito de que el cuerpo del pecado, la persona pecaminosa, sea destruido. No está ahí encarcelado o algo por el estilo. Fue destruido
y el propósito a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, si esa es la realidad de una decisión bien pensada, bien hecha, entonces, ¿por qué ocurre lo que Pablo encontró en la oración de Corinto? ¿Qué dice allí? Porque aún sois carnales. ¿Qué quiere decir? Que cuando vinieron supuestamente a Cristo, no crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. No lo hicieron. Aparentemente lo hicieron, pero fue una decisión viciada, engañosa. La persona, el propio pecador que vino a recibir su perdón, no estaba arrepentido de todo corazón. Vino mal. La deshonestidad lo movió a hacer esto, pero ahora no puede cumplir fielmente con los requerimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque sigue siendo carnal, porque los deseos de la carne se imponen sobre su propia voluntad. Por eso dice el 3, porque aún sois carnales, pero ya están en Cristo. Aquí hay algunos dichos, le voy a mencionar por lo menos algunos dos. Se dice, por ahí lo decían los antiguos griegos, que una golondrina no hace verano. Quiere decir que no porque aparece una golondrinita por ahí y ya llegó el verano. No, 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 no. También hay otro dicho que dice, el hábito no hace al monje. Cualquier persona puede vestir un hábito, pero de eso a ser monje es otra cosa. Así que aquí también, una decisión mal hecha no hace al cristiano, no hace cristiano a nadie. Y aunque la persona quiera aparentar que ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos, la carne con sus pasiones y deseos, aparece una, otra y otra vez en su diario vivir. ¿Por qué? Porque lo tiene dominado aún. ¿Se fija usted qué importante es esto? Y perdone que ponga mucha redundancia en esto, pero este es el problema en muchos lugares y en muchas personas que no han hecho la decisión correcta. Y la prueba, la conducta, los hechos, las palabras, todo lo que ocurre mal hecho es porque proviene de una conducta realmente engañosa. Luego, los deseos de la carne obstruyen los valores de Dios en el llamado cristiano. Fíjese nada más. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ya, quítenlo. Como Pablo dijo, sois carnales, pero no sigan así. Por favor, ya, arrojen fuera de ustedes esa conducta, ese corazón, esa mente pecaminosa. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todavía el cristiano que está batallando con esto, ahí tiene una oportunidad muy importante delante de sus ojos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre criado. Note usted las características del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, en los principios espirituales y divinos de Dios. Dios es justo y la persona que se equivoca o que se equivocó, el Señor le da la oportunidad de que se corrija. Todavía el hombre tiene una maravillosa oportunidad de parte de Dios para corregir aquello que ha sido hecho mal o que ha sido mal hecho. Dice la Escritura aquí en Efesios 5:15, mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Es necesario tomarse el tiempo y ponerse a pensar. Como le decía el profeta al pueblo, miraos en los caminos, deteneos, paraos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el camino correcto y verdadero. Así también aquí. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
Una miradita introspectiva no cae mal. Mire hacia su corazón, hermano, hermana, mire hacia adentro. Que todavía lo sorprende mucho la mentira, el engaño, el enojo, la envidia, el celo y tantas otras cosas. Ve hacia adentro. Hágalo como dice la Escritura, con diligencia. Cómo vive, cómo siente, cómo piensa, cómo actúa. Pero hágalo con sabiduría, no con necedad. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo, entre tanto que estamos vivos hay oportunidad, porque los días son malos, no sabemos ni cuándo se nos va a acabar el tiempo. Pero hoy que estamos vivos podemos hacer la decisión correcta de corregir. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿De qué sirve? Muchas veces pasa esto, hermanos, que la gente sabe que está mal y confiesa que está mal. Tiene malos hábitos, tiene vicios que no puede arrojar de sí. ¿Por qué? Porque nunca intenta despojarse de ellos. Ahí los mantiene como que todo está normal. Se ha acostumbrado a vivir con esos malos hábitos y no hace nada, como dije, por corregir. Entonces, esa es insensatez. Es necesario vivir como sabios y entendidos, porque ¿cuál es la buena voluntad del Señor? Que uno descubra que algo todavía está mal en uno y siga despreocupado, como que no, aquí no pasa nada, todo está bien. Ay, mañana cambio, mañana me deshago de esta mala manera de pensar o de sentir o de vivir. No, esa es insensatez. Esa no es la buena voluntad del Señor, que es, como dice, agradable y perfecta. Así no se hace la buena voluntad del Señor. En conclusión, es necesario, hermana, hermano, es necesario recordar siempre la determinación inicial. En esto también hay mucho que aprender. Pedro en una de sus cartas dice que el que no tiene estas cosas, en la segunda carta, capítulo 1, en el 5, empieza a darnos un ejemplo de crecimiento a lo que debemos ir añadiendo, añadiendo. Pero luego dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. A mucha gente se le olvida lo que inicialmente se hizo. Entonces es necesario recordar siempre la determinación que hicimos, inicialmente. Vuelvo a citar las escrituras pasadas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay una escritura, nótelo, y si puede, léala usted. Este es Efesios capítulo 4, verso 17. Dice allí, es una escritura que dice algo muy fuerte y muy desagradable. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer o para hacer con avidez lo que no conviene. Pero luego dice el 18, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Todas las obras de pecado son obras de las tinieblas. Usted y yo, hermana, hermano, somos hijos de la luz y debemos de vivir en la luz, no en el pecado, no en la maldad. Pero ¿por qué pasa eso? Porque es lo que estamos viendo aquí, cuando se olvida la persona de lo que inicialmente se hizo, de que murió al pecado, de que crucificó su carne con sus deseos, vuelve de alguna manera otra vez a revivir esa mala manera pecaminosa que tenía. Y empieza otra vez a tomar acciones y lo vuelve a hundir. Y dijo Cristo, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Cosa que a muchos le ha sucedido. Entonces no olvidemos esto.
que cuando vinimos a Cristo renunciamos a todo para poder cumplir su buena voluntad. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, incluyendo la propia vida, esto es, los gustos, las intenciones que se tienen como ser humano en el mundo para la vida personal o particular, sin tomar en cuenta los propósitos, los planes de Dios. A eso hicimos a un lado y nos entregamos a Cristo, porque nosotros vinimos a la obediencia de una manera bien pensada, bien razonada. Y no debemos de olvidar esto. Es necesario recordar siempre aquella decisión, determinación que en el principio tomamos. En segundo lugar y lo último, debemos también cumplir todas las disposiciones del Señor en nuestra vida. Todo lo que el Señor ha hecho para con nosotros. Aquí hay cosas maravillosas. El Señor tiene grandes propósitos en la vida nuestra. El Señor ha hecho grandes y maravillosas obras en nosotros. Y nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha santificado, nos ha justificado y nos ha puesto como su pueblo celoso de buenas obras, pero con un fin, de que nosotros le sirvamos, de que nosotros seamos para bendición de este mundo, así como Él lo es. Y para eso nos hizo morir a la vida del mundo, para poder vivir nosotros a la vida de Cristo. Entonces, para poder cumplir con todas las disposiciones del Señor, eso es lo que debe ser el propósito en nuestro diario vivir. En otras palabras, hoy estoy vivo porque Dios me da la vida para que Él pueda cumplir en mí sus grandes propósitos. Para que Él pueda hacer de mí lo que se propuso hacer. Aprendamos a pensar como el apóstol Pablo, porque al fin Él dijo que fuésemos imitadores de Él, así como Él de Cristo. Y mire lo que Él dice aquí en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, Él está hablando aquí de crecimiento, del conocimiento de Dios que Él estaba dando poco a poco. Todavía no llegaba hasta la parte final. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, hablando de madurez, sino que prosigo. Pero prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Este era el propósito de Él, como lo dije, en su diario vivir. Todavía no lo alcanzo, todavía no llego a la meta, pero entre tanto que sigo aquí, me esfuerzo por lograr alcanzar y hacer todo lo que el Señor se propuso hacer en mí. Y dice el verso muy importante, dice, prosigo a la meta. Así debemos de estar todos, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No permitamos nadie que la carne, que los deseos vanos y engañosos del pecado nos vayan a despojar de este gran tesoro que es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ojo, hay cosas que nos advierten el peligro. Si nosotros vemos que aparecen por ahí algunos hábitos pecaminosos, algunos deseos de la carne, no dudemos en deshacernos de ellos, no dudemos en destruirlos y sacarlos de nuestra vida, porque si no lo hacemos, no vamos a recibir ese galardón. El premio del supremo llamamiento no llegará. Se necesita que nosotros seamos sinceros, honestos, fieles
y trabajemos día con día al lado del Señor como hijos de luz. Acuérdese que una decisión bien hecha no da tanto problema, porque el corazón se acostumbra a vivir con Cristo, a vivir la vida de Cristo, y es lo único que le agrada, y no participa de las obras, como dice la Escritura, infructuosas de las tinieblas, sino solamente de aquello que viene de la buena voluntad de Dios. Dios lo bendiga. Trataré de hacer un estudio, si Dios me lo permite, de las dos naturalezas, de la naturaleza pecaminosa y de la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Es muy semejante a esto, pero es muy importante saberlo, porque hay muchísima confusión. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y que Dios nos dé siempre su compañía, que siempre esté con nosotros y dirija nuestros pensamientos y todo.